Uno, dos, tres, sí, sí. Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes. Perfecto. Ok, vamos a compartir pantalla. Es la 3. Ok, ahí sí pueden ver la pantalla. Sí. Bueno. Lo que están viendo, permítanme tantito, es, a ver, es que ahora tengo tres monitores aquí. Es la hoja de Excel, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a continuar. En el día de ayer nos quedamos en el módulo 1. En la parte, nos ponemos igualito. Deja nada más ingresar porque no puedo ingresar a la página de donde están los Ejercicios, ok, claro que sí. Ahorita haz de cuenta que en mi pantalla veo totalmente lo que tú nos estás proyectando. Para Sí. hacerlo un poquito más chico y estarme moviendo al explorador para abrir los archivos, ¿cómo le hago? Bueno, me imagino que es una laptop, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Abarca casi toda la pantalla. Lo que yo hago, déjenme pongo aquí el teclado, es que utilizo combinación de teclas. Por ejemplo, ok, presiono la tecla Alt, luego tabulador. Entonces lo que hace es que me abre como que un preview y ya me muevo a la página. Me muevo a Excel. Y así se pueden ir cambiando. De una manera rápida, con no estar con el mouse así medio complicado bajando y todo. Ok. Déjenme nada más. A ver, ahí voy. Permítanme tantito. Es el sistema de ICATEC. ¿verdad? Ok. Ahí voy, permítanme tantito, nada más voy a entrar a un sistema que ahora nos piden antes de empezar el curso, registrar la entrada. Ya es cuestión de aquí de ICATEC, permítanme tantito. Como estaba entrando directamente al curso, hicieron la observación que tenía que registrar primero. Ahí está. Y tomo la foto. Ahí está, muchas gracias. Ahí está. Gracias, gracias. Muy bien. Seguimos en el módulo 1. Sí, sí, ya vamos a terminar. Es la parte de gráficas. Me paso la imagen. Denme unos segunditos. Aquí está. Guardar. Y vamos a la página del ICATEC. Estamos hoy a 23. Ahí está ya. Perfecto. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Sí, continuamos con el tipos de gráfico, ya para finalizar el módulo 1.
Y obviamente aquí en este tema, pues hay muchos, por llamarle así, estigmas sobre lo que son las gráficas. Las gráficas son como, desde mi punto de vista, como una pintura, es lo que tú quieras representar. Nada más que hay varios tipos de gráficas y tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, si yo quiero comparar valores, lo ideal sería columnas, barras, incluso líneas. Bueno, no, líneas no, yo te les explico por qué. Si yo quisiera analizar dimensiones, es decir, proporciones de una producción, cuántas piezas fueron de tal o de un pago, cuántas de cuentas, cuánto va sobre un cliente. En proporciones, lo ideal son las circulares, ya sea en anillos, ahora sí, áreas. Y cuando quisiera analizar o ver una tendencia o cómo van creciendo, cómo se van comportando los datos sin comparar, ahí sí entraría el tema de líneas, que sería la gráfica. Por eso a veces colocamos una gráfica de barras y queremos ver comportamientos y no nos convence tanto. O viceversa, queremos ver, comparar y tenemos muchos valores y queremos trabajar con una circular y no se logra apreciar. Entonces, las gráficas tienen como que un objetivo, que es lo que tú quieres hacer. Dispersión es la correlación que hay entre los datos, qué tan cercanos están. Es más del lado estadístico. Entonces, vamos a descargar el archivo para trabajar en esta parte. A ver, No sé por qué, o sea, ya lo bajé 2 veces, pero, o sea, me parece igual que otras veces de que la vista protegida, pero no veo nada. no, ok, Hay que cerramos cerrar todo. los excesos. Hay que cerrar el Excel. Y si quieren, ahí se me fue otro archivo. Si quieren, ese archivo no le vamos a hacer caso porque es con el que trabajamos el formato. ¿Se acuerdan que traía programación? Déjenme, hago un pequeño cambio. A ver. Permítanme tantito. Entonces lo cerramos. Sí, sí, sí. Sí, me llamó la atención que ese no lo vamos a utilizar. Es que tengo uno mejor. Y se me hace que ahí no entro gráfico, tipos de gráficos en Excel. Sí, aquí están. Permítanme un tantito. Ahí están, ya los descargué. Es rápido el cambio. Tipos de gráficos en Excel. Me confié que venía el cambio en este archivo. Este es combinado, no. El combinado sí está bien y es tipos de gráficos en Excel. Ok. Vamos a agregar el nuevo. Subir un archivo. Y vamos a agregar otro archivo.
Ya voy a terminar. Y este sería el R. Gráficas resuelto. Y vamos a editar. Resuelto. Y regreso. Ahí va, permítame tantito. Gráficas. Exactamente, este es el que quería. Muy bien, ahora sí ya, está actualizado. Es que este archivo ya lo depuré y trae más, más contexto sobre las gráficas. Lo único que tendríamos que hacer sería actualizar, por favor, la página de nuevo para que cargue el cambio. ¿Abrimos los dos o cuál? Vamos a descargar gráficas y el otro que les puse aquí, gráfica resuelto, es como debería de quedar. Okay. Es la única diferencia. El que vamos a trabajar es el que dice gráficas. Pues el resuelto es como ya debería de quedar y el que vamos a utilizar es el que dice gráficas. Ok. Habilitamos la edición. Sí, ya está bien. Y ahora Gracias. voy a utilizar el de gracias, el de gráfico, el que ya está resuelto. ¿Qué es lo que les comentaba? Primero, antes de empezar con el tema de gráficas, tengo que analizar muy bien qué es lo que quiero mostrar una gráfica. Si yo esto lo hubiera hecho con en una sola gráfica, se pueden incluir tanto producción como trabajadores. Pero el problema es que están representados, por ejemplo, producción en millares y trabajadores está en decenas o en centenas como máximo. Entonces se vería muy desproporcionado. Cuando tenemos este contexto, pues lo que tenemos que hacer o lo que yo aconsejo es separar las gráficas. Una, donde pueda comparar yo los millares y me la pueda representar bien. Y la otra donde yo pueda representar las centenas, independientemente si es barras o si es la gráfica normal. Me fue el nombre por ahí. Entonces, eso es lo que vemos en esta parte. En gráficos circulares, es lo que les comentaba, se trabaja más para proporciones. Y por ejemplo, aquí yo tengo una serie de datos. Entonces, lo que tuve que hacer es hacer como un concentrado y cualificarlos por categoría. Entonces, de esa manera, yo los puedo representar, así como están aquí en la distribución. Lo ideal para circulares es arriba de 5, ya se llega a ver un poco muy saturada. Funciona la gráfica, no hay ningún problema, pero por cuestiones visuales no nos da mucho a entender. Y esto les platico porque lo vamos a ver en el tema de los dashboards. Ahí vamos a escoger qué tipo de gráfica sería la ideal. Si vemos estas nuevas que tiene Office 365, son las de embudo, que también nos hablan sobre proporciones. La de barras, obviamente, ahora sí, aquí yo puedo comparar dos series, pero porque estamos hablando de decenas y centenas. Entonces sí las puedo comparar. Aunque se vean desproporcionadas, pero sí las puedo comparar. En la primera no, porque tengo millares. Por ejemplo, comparar 10,000 contra 83, pues se va a ver muy poco. También vamos a trabajar con líneas
pero lo que vamos a hacer es lo que les comentaba el día de ayer. Los segmentos, por ejemplo, yo selecciono agosto y los segmentos reaccionan. La gráfica está reaccionando a la tabla que tengo aquí, pero me la llevé a otro lado y con los segmentos la puedo manipular. Entonces, es lo que vamos a hacer. Por eso descargamos 2 archivos para poder tener una idea de lo que vamos a trabajar. Ahora sí, ¿qué le ven de diferente a este archivo al de gráficas? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Tabla. Pues sí, las tablas. Sí, no se ven las columnas y no se ven las filas. Entonces aquí vamos a comprender varias cosas. Esto de que no se ven las filas o las columnas es muy común. Desconozco por qué lo hacen, pero es muy común que envían los archivos de esta manera. Para poder habilitarlos, nos vamos a ir a la pestaña de vista. En vista, vamos a activar lo que son barra de fórmulas, encabezados y líneas de cuadrícula. En inglés sería View, Fórmula Bar, Headings y Guidelines. Activamos los 3. Y ahora sí, ya nos aparecen un Excel, por llamarlo así, normal. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No. ¿No? Ok. Ahora sí. Pues vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a entender un comportamiento que tiene el insertar las celdas. Si yo me posiciono en la celda 6, porque en el archivo de muestra vemos que las gráficas, en las de barra de datos, en las primeras, les doy un espacio para poder poner la gráfica. Aquí en el archivo que nosotros estamos trabajando lo dejé muy pegadito, con el objetivo de ver este comportamiento. Nos seleccionamos la celda 6, perdón, la fila 6, es decir, en el 6 le damos un clic y selecciona toda la fila. Botón derecho del mouse, insertar. Y lo que hace, obviamente, inserta o nos mueve hacia abajo, pero hereda la celda superior o la celda que está arriba. Entonces, la celda que está arriba tenía un fondo azul y obviamente la fila nueva va a tener ese fondo azul. Ese es el comportamiento normalmente de insertar las filas. Siempre Excel asume lo que hay arriba y lo replica. Por eso, cada vez que yo en la fila 6 inserte filas, pues me las va a colocar de color azul porque la de arriba tiene ese formato. Para poder quitarlo, selecciono las 3 filas, yo porque inserté 3, y como lo hicimos el día de ayer, ficha de inicio, en el grupo edición, y el botón borrar, le damos un clic y es borrar formatos. En inglés es home, en el grupo editing o modify, y el botón se llama clear, debe ser clear formats. En la parte de abajo no tengo ningún problema. Selecciono en mi caso la 18 y vean que es azul. Insertar. Y como la de arriba no tiene formatos, pues me la pone sin formatos. Entonces ahí visualmente no tengo ningún problema. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, ninguno. Ok, muchas gracias. Ahora sí.
ya que tengo el espacio, lo que voy a hacer es, si yo selecciono todo esto, lo voy a hacer y le digo insertar gráfica. Me voy a una de columnas. Pasa lo que les comentaba. Me pone las dos series. Me pone en verde a los trabajadores y en azul la producción, pero no figura por esos tipos de datos. Estoy comparando millares con decenas, incluso hasta centenas, y todavía no figura. Entonces, para no caer en ese error, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a posicionarnos en una celda totalmente en blanco y que arriba, abajo, derecha o izquierda no tenga nada de datos para que Excel no asume y no busque. En mi caso lo voy a hacer en la celda I10. La selecciono, me voy a insertar y voy a colocar uno de columnas, insertar, gráficos y va a ser columnas. Ustedes me dicen. Listo. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, vean que me lo pone en blanco. La parte de arriba no viene nada, incluso se ve hasta confuso. Como es un objeto, y ayer lo vimos, cada vez que declaramos un objeto en Excel o insertamos un objeto, nos abre sus pestañas auxiliares. Entonces, en estas pestañas auxiliares hay una serie de opciones que nos interesan. Ahorita vamos a ubicar un botón llamado seleccionar datos. En inglés, déjenme la inserto aquí en mi Excel Charts. Disculpe, ¿cómo sacó la columna? Perdón, esa no, ahí me perdí. Ah, ¿la gráfica? Sí, por favor. Sí, ahí va. Le di un clic en una celda totalmente en blanco, que no tenga nada al lado, arriba ni abajo. Y ahí, Oh, insertar. Y ahora sí, inserté una columna. Una gráfica de columnas, perdón. ok, muchas gracias. No, de nada. Entonces, en español se llama seleccionar datos y en inglés se llama select data. Ahora sí, lo que hace seleccionar datos nos abre un asistente y nos dice lo siguiente. Para la parte de los valores, eso se le llama series. Para la parte de las etiquetas en el eje, se le llama categorías. Entonces, donde dice series, en inglés o en español, donde ubiquen series, le damos un clic en el botón de agregar o add en inglés. Y lo primero que nos pregunta, ¿cómo se va a llamar tu serie? Lo voy a vincular donde dice producción. Así, si yo cambio ese campo, pues también se va a cambiar en la gráfica. Abajo donde dice valores o serie values, lo voy a borrar, ese uno que aparece como que entre corchetes. Lo voy a borrar y voy a seleccionar desde el primer valor que son los 10,000 hasta los 13,000. A mí se me borró el nombre de la serie cuando seleccioné. ¿Cuándo seleccionó? Ah, ok. No, pero en la sí tabla. aparece. Ajá, ok. no, sí aparece a un lado el nombre, solo arriba no se ve la celda. Perdón. Ok. Le vamos a dar a aceptar. Y la gráfica nos dice, ok, ya tienes tu serie llamada producción, por eso es importante ponerle el nombre a la serie para ubicar
Y las categorías, como no tengo referencia de qué es, yo detecté que son 7 datos que seleccionaste. Me voy a regresar tantito en donde le pusiste agregar serie, en la de abajo, valores de serie, Valores de serie, se le borré, quitan los corchetes, ¿verdad? y se borra todo. Ok. Todo. En blanco, Sí. totalmente. Y seleccionamos los valores. Y ahora sí, me dice, son 8 valores los que tú seleccionaste, por eso te pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero en editar, me aparece rótulos del eje. Y ahí lo que voy a seleccionar es desde polos hasta abrigos. Y lo que va a hacer Excel es reconocer que esas etiquetas pertenecen a los valores o están en el mismo registro que los valores. Por eso identifica cuáles son. Y le vamos a dar a aceptar. Y ahora sí, nuestro ejercicio ya se ve, o nuestra gráfica ya se ve un poco más nutrida. Ya tiene las etiquetas. Voy a hacer un poco más grande para que se acomode. O más larga, perdón. Ahora sí, lo que vamos a hacer es empezar a configurar a través de las pestañas. Como ya tengo valores, ya aparecen los preview. El primer grupo es el de layouts. Ahí viene en inglés Quick Layout o diseño rápido. Lo único que hace este botón es decirnos qué estructura rápida te gustaría manejar en la gráfica. Tiene unas prediseñadas, diseño 1 con un título, con una leyenda, diseño 2, diseño 3 con series, diseño 5 a mí es el que más me gusta porque me representa los valores en la parte de abajo. Entonces se ve un poquito más estética. Le voy a dejar yo el 5. Y el estilo, ahora sí, se refiere a la parte visual, que es lo que veíamos también con tablas. Entonces, ya ahora sí, ya que escogí el que tiene una tabla, la estructura, pues le puedo poner un estilo. Voy a poner ese para que se vea. Y ahí ya tengo lo que es la manera rápida de la gráfica. La pestaña Format o Formato se refiere más a la forma, al contorno. Entonces, ya no es tanto el gráfico, sino simplemente más al área del gráfico, a la forma que está. Casi siempre nosotros vamos a trabajar con diseño de gráfico, con el design en inglés. ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? Ok. No. No. Si yo quisiera algo más personalizado, bueno, a ustedes en Excel les pone un elemento, un símbolo de más. No sé si lo llegan a ubicar. A un costadito. Perdón. Al darle ahí, me dice, lo que tienes activado son los ejes. Tienes activado el título, se lo voy a quitar. Título del eje. Tienes activado el título del gráfico, se lo voy a quitar. Tabla de datos. Barras de error. Ese es más estadístico cuando analiza qué tan separados están los datos entre sí. Es un cálculo. Voy a activar etiqueta de datos y voy a quitar los ejes. Entonces, ahí ya puedo visualizar los datos en la parte superior sin tener ahí el eje. Y abajo, donde dice línea de tendencia, pues ahí puedo escoger
qué línea de tendencia quiero, lineal, exponencial o más opciones. Si le doy lineal, pues obviamente me hace un análisis de cómo van a tender los datos, que es algo que piden mucho en las gráficas. Si aún así lo quisiera más personalizado, pues le puedo dar doble clic, por ejemplo, al área del gráfico. Y vean que en la parte de arriba se activan las herramientas del gráfico, pero en la parte izquierda aparecen ya las opciones. Para no saturarnos de pestañas, Excel lo que hace es que me lo pone del lado izquierdo y ahí me dice, ok, estás manejando un relleno, un color azul. O le puedo decir más colores, que sea transparente, un 87%. Y lo que va a hacer Excel es poner una transparencia, ahí me la bañé, le voy a poner menos. Ahí está. Una transparencia. Puedo seleccionar la línea de tendencia y le doy doble clic. Y obviamente me dice formato de línea de tendencia. Nada más silencio esta cosa. Ahí está. Formato de línea de tendencia. Y ahí le puedo decir, ok, la quiero tipo guión. Como es una tendencia, me gustaría un color más, más fuerte. Voy a poner un amarillo. Y no tan transparente. Ah, perdón, al revés. Ahí está. Entonces puedo personalizar mi gráfica. Si quisiera enfatizar, por ejemplo, en los 31,000, le doy doble clic. Si le doy un solo clic, me selecciona todas las columnas y ahí le puedo cambiar el color, como lo hace Estilos. Si le doy doble clic en específico, a esta columna la voy a enfatizar en el botecito de pintura donde dice color. Le voy a poner relleno sólido y vean que ahí lo coloca. O degradado. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque es la más alta o algo. Sólido, le voy a poner un verde. Así por lo que está bien. O le puedo poner un relleno con trama. Unos puntitos o algo. Es decir, ya puedo manifestar ahí mi gráfica. Para poder analizarla bien. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, todo bien. Ahora, vamos a ubicar un botón que se llama Move Chart en inglés o mover gráfico, que es el último que está en nuestra pestaña. Si le damos un clic a mover gráfico, nos dice lo siguiente: vas a mover el gráfico como un objeto, es decir, como ese objeto que estamos seleccionando que tiene ahí las bolitas a los lados, en los costados, o en una hoja nueva. Si le digo en una hoja nueva y nos dice cómo se va a llamar, gráfico 1 o chart 1 en inglés, le voy a colocar producción. Y lo que va a hacer es llevarse este gráfico a otra hoja en Excel ya adecuado al tamaño. Y aquí lo que nos beneficia es que al imprimir ya está adecuado al tamaño, porque esa es una de las broncas que tenemos en Excel. El imprimir tenemos que adecuar si está orientado hacia la izquierda, hacia abajo. Aquí no nos complicamos. Necesito imprimir ese gráfico para que lo analicen. Ahí te va en hoja completa. Otra de las ventajas es que tengo activados los filtros y funcionan igual que los botoncitos. Y si quisiera evaluar polos, blusas y sacos, le doy a aplicar y la gráfica funciona con esos tres. Activo seleccionar todo y regresan las gráficas.
Si no me gustó el gráfico, lo puedo cambiar aquí en la hoja y le puedo decir, ok, voy a poner este que está acá. Se ve mejor así en grande. Y ahí está. O cambiar el gráfico y le voy a decir, bueno, vámonos a uno de barras. Voy a colocar este. Por eso les comentaba que el circular arriba de 5, arriba de 5 categorías, pues no resulta muy bien. Ahí se ve medio feo. Lo voy a poner con colores y ahí está. Entonces voy a colocar líneas. Pues también podría ser líneas, pero pues no se ve líneas. Si estuviéramos analizando aquí el crecimiento que ha tenido la producción o los gastos conforme a meses, aquí sí me sirve líneas. Si quiero comparar productos, forzosamente o lo más claro sería o barras Cristian, o columnas. Mándame. lo que pasa es que tuve un problema aquí con la red. Sí. Me quedé nada más en donde estábamos en mover gráfico. Ah, ok. Bueno, ahí va. Mover gráfico. Déjenme lo regreso. Ahí está. Le vamos a dar un clic en mover gráfico. Perdón. Mover gráfico. Y vamos a seleccionar donde dice hoja nueva o new sheet en inglés. Y ahí le ponemos un nombre a la hoja. Yo le puse producción. Y lo que va a hacer es que se lleva el gráfico a una hoja nueva. Oye, pregunta, si movemos el gráfico, se quita de, por ejemplo, de esta, De donde lo estábamos haciendo. ajá, del tipo de gráfico no se conserva, ¿verdad? No, porque lo estamos moviendo del lugar. Por eso Ok. el botón nos dice cómo lo Mover. quieres mover. Como un objeto o como o moverlo a una hoja. Lo puedo regresar. Es decir, aquí estoy en la hoja y le digo como un objeto y lo voy a poner en la hoja que me diga. O sea, me pone un menú. Tenemos 2 hojas que se llaman, bueno, 3, pero hay 2, tipo de gráfico y gráfico de línea. Si yo le digo a gráfico de línea como objeto, pues se va a gráfico de línea. Esto funciona mucho mejor que el cortar, porque a veces no nos damos cuenta si lo cortamos o lo pegamos en otro lado. Y así al menos nos lleva a la hoja donde lo estamos moviendo. Ahora, en caso de que hagas una modificación en la tabla, en datos en automático se actualiza, ¿no? Así es, está vinculado. De hecho, déjenme lo voy a mover porque vamos a actualizar unos datos. Voy a colocar ahí, era producción. Y voy a poner un gráfico que se vea mejor, que está muy feo ese. Es que yo lo moví. Ahí está. Bueno. Déjenme cambio el gráfico. Ahí se queda. Ahí está. A mí lo que me interesa, por ejemplo, son, si ustedes observan sus ejes, dependiendo del gráfico que ustedes tengan, pues viene los valores 5,000 o el tope hasta 35,000, dependiendo, pero vienen en valores generales, por llamarlo así. Y ahora sí, como comentaban, si la gráfica cambia, voy a poner polos y le voy a poner 500. Y el más grande, que es pantalones de 31,000, le voy a poner 2,000. Si me voy al gráfico, se actualizan y ahí está el cambio. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿500 qué? ¿15,000 qué?
Si seleccionamos desde el primer valor hasta el último, botón derecho del mouse, formato de celdas. Y se acuerdan que ayer vimos el formato personalizado. Entonces, como estoy trabajando con números, vamos a hacer lo siguiente. Borramos donde dice estándar o lo que tenga ahí. Ponemos un gato, que eso significa que va a recibir números y es lo que estamos evaluando. Coma. Y pongo 3 gatos. Cada vez que detecte 3 números, el siguiente llevaría coma. Y eso nos ayuda para los millares. Disculpa la interrupción, ¿sabes? No sé por qué ya van 2 veces que me cierra el archivo, el Excel en automático. Este archivo. Ujú. Ok. Puede ser que esté batallando ahí el Excel con los gráficos. Con el gráfico. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Lo tiene en inglés o en español? Está en inglés. En inglés, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Si quiere, en File. Nos vamos hasta donde dice Options. Y viene una opción llamada Save. Permítame tantito, Sí, permítame. claro que sí. Es File, Save. Ajá. Y luego viene, dice Save Auto Recover. Information Every. Es que no me aparece así. Ok, es File, perdón. Es File y luego Options. Opciones, ajá. Y ahora Save. sí, y ahí Sí, viene sí, Save. sí. Y creo que es de los primeros. Dice Save Auto Recover. Sí. Dice cada. Ahí que dice cada 10 minutos, es lo que nos habías enseñado la primera Exactamente, sesión. así que lo cambiamos en 1 minuto para si se vuelve a regresar automáticamente pierda 1 minuto de las prácticas. Eso que se esté reiniciando el Excel quiere decir que trae ahí un proceso atorado la computadora. A lo mejor trae otros archivos que están consumiendo mucha memoria o el procesador y lo que hace Excel es que se cierra para que no se colapse el sistema. Ok. Entonces lo cambiamos en 1 minuto y así lo vuelve a abrir y va a detectar los cambios. Y al menos perdería 1 minuto en lugar de 10. Gracias. No hay nada. Ahora sí. Entonces, en la cuestión del formato, quedamos que sería, seleccionamos el rango de la primer valor hasta el último y nos iríamos a Format Cells o formato de celdas. Y en personalizado, borramos todo ahí. O en custom, en inglés, vamos a colocar símbolo de gato, coma, 3 símbolos de gato, haciendo referencia a la separación de millares. Vamos a suponer que son piezas. ¿El gato qué dijiste? ¿Mande? Otra vez dice tipo y le borro todo, ¿verdad? Sí, personalizado y se borra todo. Borramos ahí lo que diga, estándar. Ponemos el símbolo de gato, la coma, y luego 3 símbolos de gato, o sea, gato, gato, gato. Me quedo. Para cuando detecte valores arriba de 1000 o de 1000 en adelante, ponga separación. Estamos trabajando que son polos, son blusas, me imagino que son piezas. Entonces, no llevarían decimales. Por eso el formato podemos mandar
y visualizar la fórmula, los valores bien. Vamos a abrir comillas y voy a poner la palabra textualmente, piezas. Y cierro las comillas. Le doy a aceptar. Y ahora sí, en mi tabla ya me dice polo, 500 piezas, en mi caso, blusas, 15,000 piezas, por eso era el gato, coma, gato, gato, para esa separación, 13,000, 28,000, 19,000, 2,000. Y si evaluamos la gráfica, también hereda el formato, y ahora sí, abrigos, 13,000 piezas, pantalones, voy a agregar etiquetas, ahí está. Y ahora sí, ya en mi gráfica, pues ya me dice que el verde son los abrigos y van 13,000 piezas. Y así filtro. Incluso voy a colocar, quito los filtros y voy a hacer polos, pantalones, sacos y camisas. Y ahí ya me coloca esas comparaciones. Voy a filtrar por polos, por pantalones y polos, que son los que están más chiquitos. Camisas las quito y los sacos. Y ahí está. Entonces mi gráfica va a estar reaccionando al formato y va a ser de una manera más clara. Hasta aquí dudas, comentarios. No. ¿No? No. Ok. Perfecto. Vamos a seleccionar otra vez la gráfica y nos la vamos a llevar a nuestra hoja tipo de gráficos. Mover gráfico, a tipos de gráficos y le doy a aceptar. Y vean que me la trajo con el filtro, es decir, no hubo necesidad de filtrar la tabla. También si filtrara la tabla, la gráfica reacciona igual. Entonces, tenemos filtros independientes y tenemos filtros dependientes que son los que tendríamos en la tabla de datos. Si yo quiero tener el mismo, voy a desactivar el filtro, seleccionar todos, le digo aplicar. Ahí está. Se ve medio feo ahí la gráfica, pero si yo quisiera tener ese mismo estándar en todas las gráficas, vamos a hacer lo siguiente. La seleccionamos o le damos un clic a la gráfica y que aparezcan los puntitos en las esquinas y en medio. Botón derecho del mouse, copiar. Y en una celda en blanco, botón derecho del mouse, pegar. Que te fuiste muy rápido. Ahí va. Seleccionamos la gráfica. Nada más chequen que tengan los puntitos. Una vez seleccionada, o con los puntitos me doy cuenta que está seleccionado el gráfico. Botón derecho del mouse, copiar. Y en una o celda vacía, en blanco, botón derecho del mouse, pegar. O control V, o en el botón pegar que está arriba en portapapeles. O paste en inglés. El punto es que tengamos las dos gráficas igualitas. Ustedes me dicen. Ok. Ok, gracias. Entonces, al estar las dos gráficas igualitas,
Lo único que voy a hacer es, como está, seleccionar la gráfica que acabo de pegar. Seleccionar la gráfica quiere decir que estén las bolitas. Ese es como nuestro indicador. Porque a veces le puedo dar un clic y puedo seleccionar algo adentro del gráfico. Entonces, si pone unas bolitas o te selecciona algo dentro del gráfico, es darle clic afuera. Las puras bolitas afuera. Ahora sí. Diseño de gráfico. O Chart Tools. Design en inglés. Y le voy a decir seleccionar datos. Déjenme nada más cambio la gráfica. Para estar igual porque ahí me hizo una jugadita. Y acá escojo exactamente la misma. Cambiar a columnas. Y para que no se vea tan feo voy a escoger esa. Tantas cosas que le metí. Ahí están. Seleccionar datos. Y a ustedes les debe de aparecer en series, producción. ¿Sí les aparece? Sí. Ok. Sí. Le vamos a dar modificar. Y vamos a borrar el nombre de la serie. Ahora sería trabajadores. Y los valores los borramos todos. Dejamos totalmente en blanco. Y ahora selecciono desde el primer valor, del 89, 83 hasta el 98. Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y ahora sí tengo mis dos gráficas iguales, nada más que una está referente a una serie de datos y la otra a otra serie. ¿Por qué tanto show? Porque en una tengo millares y en la otra pues tengo decenas y centenas y compararlas pues no se va a ver muy bien. Ya nada más en trabajadores, pues selecciono desde el 83 hasta el 98 y le vamos a poner un formato nomás para practicar. Formato de celda. Personalizado. Lo borramos. Lo mismo que hicimos en el otro. Ustedes me dicen. Sí. ¿Listo? Y colocamos símbolo de gato. Símbolo de gato. Símbolo de gato. Símbolo de gato. Porque son números. Comillas. Y vamos a ponerle personas. Para entender que lo que pongamos entre comillas, Excel no lo evalúa y lo va a imprimir. Entonces, ya se adaptó nuestra gráfica y ahora sí, ya puedo tener que polos, pues requerí, tengo 500 piezas producidas de 83 personas, no sé. Y si tuviera más columnas, pues puedo ir copiando y pegando la gráfica, como que en mi plantilla base, y ya nada más voy
sobreescribiendo los datos. Porque a veces tenemos esta bronca que no nos quedan igual. Y para no perder tiempo, es más sencillo, trabajo en una y lo replico en las demás. Muy bien. Hasta aquí dudas, comentarios. Todo bien. Ok, perfecto. Ahora sí. En la siguiente, vamos a trabajar con gráficos circulares. Entonces, es como les comentaba al principio. Si yo tengo mi serie de datos, pues yo puedo, si necesito forzosamente los circulares, lo ideal o la buena práctica sería hacer los resúmenes, categorizar los datos. Obviamente, eso no lo va a hacer tablas dinámicas más adelante. Pero si en caso que no los tenga, pues yo tendría que, por la A, sumar todos los de la A, sumar todos los de la B. Y ahora sí, aquí no tengo ningún problema. Porque aquí tengo dos columnas. Tengo mi serie de datos y tengo mi categoría. Entonces, puedo seleccionarlas tal cual y decirle a Excel, insertar o insert. En la parte de gráfico recomendado, como aquí sí estoy seleccionando datos, Excel me puede dar un preview. Eso no lo hicimos al principio porque teníamos una bronca. Ahí se me cerró. Ajá. Y versión de gráficas. Ahí está. Lo guardo como gráficas en descargas. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué es lo que me pasaba también ahorita? A lo mejor el archivo, las gráficas sí son medias cargaditas. Opciones. Y en Save. Guardar. Un minuto. Ok. Ahora sí, selecciono y le doy insertar, gráfico recomendado. Y vean que Excel lo que hace es decirme, bueno, para esta serie de datos, si tú lo quisieras comparar, columnas, te lo va a mostrar así. Si tú quisieras analizar la proporción, pues obviamente anillo, circular. Barras o lo que son embudo. Entonces, depende del tipo de dato, Excel te recomienda. En este caso, me voy a ir a circular y voy a colocar anillo. Y le doy a aceptar. Y ya lo que me hace es colocarme esta gráfica y como quiero ver la proporción, para no hacer el cálculo de 1630, cuánto es sobre el total de esto, de todo lo que estamos seleccionando, ahí en diseño o del gráfico, en la estilos, viene uno que trae porcentajes y automáticamente me lo coloca. O si no, en el diseño rápido, Quick Layout, también ahí viene, te pone los simbolitos de porcentajes. También te pone los datos como tal o las etiquetas. Si lo quisiera ver, la categoría A, ¿cuántas son? 1630. En este caso le voy a dejar porcentaje. Entonces, es la ventaja. Me voy a llevar esta gráfica, la vamos a mover y nos la vamos a llevar a una hoja nueva. Mover gráfico. Le voy a poner circular. Ahí está. Y voy a cambiar el gráfico
botón cambiar gráfico o change chart. Viene ahí en change chart type. Y voy a escoger este que dice gráfico circular. Y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que hace este gráfico? Si tengo cantidades o proporciones muy altas, por ejemplo en la categoría A, que me impacta un fuerte pedazo, lo que hace Excel es que este tipo de gráfico te dice, ok, la categoría A te ocupa un 59%, la B un 24% y un 17% se encuentra en proporción de la categoría C y la D. Por eso no recomiendo más de 5 para que no esté tan desproporcionado o visualmente no te ponga un abanico de todas las opciones que hay. Lo podemos cambiar. Puedo colocar igual circular con barras y es exactamente lo mismo. El 17% seleccionado en él. Si yo quito la categoría A y le doy a aplicar, pues lo que hace es colocarte dos categorías primarias y las que están, o lo que resta. Si yo quito eso, la D, pues es el comportamiento que tiene ese tipo de gráfico. Entonces depende qué es lo que ustedes quieran mostrar. El gráfico, ustedes lo van a ir acomodando. Es como, por eso les comentaba que es como una pintura, qué es lo que quieren representar. Hasta aquí, ¿dudas? ¿Comentarios? Perdón, ¿cómo fue la combinación de que, o sea, que pudimos poner uno de barras? Ah, ok. En cambiar tipo de gráfico y la opción es circular. Ah, estaba la... Ok. Ahí está un ladito. Sí, es Ok. igual. A mí en lo personal me gusta más el S. Ok. El último, ¿cómo se le agregó la barra? No, ahí sí me perdí. Ah, ok. Cambiar tipo de gráfico y escogí el que dice gráfico circular con su gráfico de barras. Déjenme les digo cómo dice en inglés. Es de pie. Y dice bar of pie. Es más simple. Sí, viene aquí. Sí, ya. Voy a seleccionar igual operador y afiliados. Igual, como tengo pocas categorías, pues obviamente puedo seleccionar los dos y aparte tengo nada más una serie y lo único que hago es insertar. Aquí sí puedo utilizar gráfico recomendado porque ya tengo una selección previa. Y vean que aquí ya me da más opciones que en el anterior. Líneas se evoca más a tendencias, barras a comparación, circulares a proporción. Puedo seleccionar el de embudo, que ese es uno de los nuevos que trae, y te habla de las proporciones. Eso va a depender de la versión de Excel que tengamos, ¿verdad? Así es. Sí, no todos los gráficos aplican al mismo tipo de dato. Si a mí no me Pero sale ese del ahorita me embudo, sale ay, Ajá, perdón. así. No sale el de embudo. No. Es por el Excel que está más, yo creo que no es igual. Sí, sí, es la versión. Ah, Para darnos cuenta qué versión es, en inglés es funnel. Para darnos cuenta, sería en File, Account, y ahí les va a decir qué versión es. O en español, Archivo, Cuenta. es 2016. Ah, ok. Sí, no trae tantos gráficos. Aquí. Viene un poco más limitado. Y Sí, el yo creo 2013 mucho más.
Hay que usar uno diferente o uno igual para todos. Sí. Como tales tenemos el 2016. Creo que tampoco lo trae 2016. Son de los nuevos. Y este es el de mapas o rectángulos. Este gráfico, igual, lo único que representa son proporciones. Se utiliza para observar, ver qué tanto proporción tiene, o sea, qué tanto peso tiene alguna categoría. Por eso ahorita, como comentaban, depende de los datos, lo que ustedes quieran representar, pues obviamente es el gráfico que van a seleccionar. Hay muchos, pero los más comunes, si es comparación, insisto, columnas o barras. Si es crecimiento, líneas. Y si es proporción, anillos. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No. ¿No? Ok, gráficos de barras de 2 series. Aquí no tengo problema en hacer lo siguiente, en seleccionar los datos, porque tengo decenas o centenas contra centenas, es decir, sí se pueden comparar. No es el problema que teníamos acá arriba. Entonces me puedo ir otra vez, insertar, gráfico recomendado. Y ahora sí, vean los tipos de gráficos que nos da. Por ejemplo, líneas, aquí con 2, pues no se ve tan bien. Si voy a comparar, insisto, barras es lo ideal. O columnas. Entonces, en este caso voy a escoger columnas agrupadas. Voy a hacer un poco más grande. Y ahora sí, ya puedo empezar a trabajar con los estilos. Quitarle, por ejemplo, el título del gráfico, no me interesa. Ahí está. Las leyendas tampoco. La tendencia. En este caso, como tengo 2 series, Excel te pregunta, ¿a dónde quieres analizar la tendencia? ¿Asistentes o faltantes? Ah, bueno, me gustaría faltantes. Entonces, ¿cómo van las faltas? ¿Cómo va la tendencia de faltas? Pues me dice que va, se queda como promediada, o sea, no se mueve. Una media. Voy a poner asistentes y ahí está. Entonces puedo tener 2 tendencias también, puedo representarlas. Ya nada más para diferenciar, un doble clic. El botecito de pintura es todo lo que es el estilo. Entonces, punteada. Voy a poner un amarillo para que se note. Ahí está. Doble clic a la otra tendencia. Y le voy a poner un rojo. Y puntitos. Ahí está. Si esto me lo quisiera llevar en una junta y hablarlo en particular, lo muevo, me lo llevo a una hoja nueva y ahí quedó. Por ejemplo, o sea, igual y este no es el caso porque lo estamos viendo de que lunes, martes, miércoles, así. Ujú. Pero en el caso de que querramos, por ejemplo, alinear la gráfica de menor a mayor por asistente, por ejemplo.
O sea, de que, o faltantes, digo, o sea, de que, por ejemplo, me aparezcan las menores faltas, o sea, sí Ok. hacia arriba. Sí, ordenar, ok. Muy buena pregunta. Voy a regresar el gráfico para poder verlo a un ladito como objetos en tipo de gráfico. Y ahora sí. Para el ordenamiento de los datos, lo puedo hacer de la siguiente manera. Seleccionamos desde día hasta el 91. Y aquí es donde va a entrar tablas. Insertar, tabla. O dar formato como tabla, realmente es lo mismo. Nada más recordemos que debe estar activado donde dice la tabla tiene encabezados. Y ahora sí, yo puedo ordenar en faltantes, decirle de mayor a menor y los datos se mueven. De menor, perdón, tenía de menor a mayor, de mayor a menor, y ahí está. Los miércoles tengo más faltas, los jueves, incluso hasta la tendencia. Acuérdense que la tendencia es dependiendo cómo estén los datos comparados. Si quisieran en asistentes, igual, de menor a mayor, ahí está. De mayor a menor, en día, de la A a la Z. De ahí sí ya nos juega rudo porque ya lo detectó como texto. Ok. Igual los filtros, por ejemplo, si quisiera analizar también aquí jueves, lunes y martes. Y ahí está, también funciona de la misma manera. Y si me la llevo a otro lado, voy a quitar el filtro y esta me la voy a llevar a una hoja nueva. Mover gráfico, hoja nueva. Ahí está. Regreso y le digo, ok, vamos a analizar. Ahora sí, de faltantes, de mayor a menor. Y me voy a quedar, voy a quitar domingo, lunes, que veo los que son menos, sábado y martes. Me voy a quedar con esos tres grandes, regreso a mi gráfica y ahí está. También los puedo filtrar. Entonces, tablas sí nos ayuda mucho en eso. ¿Qué es lo único que no podría hacer aquí? Insertar el segmento. No puedo insertar nada, porque la hoja se diseñó específicamente Excel para que fuera la pura gráfica. En lo que vamos a hacer en lo siguiente, ahora sí, requerimos llevarnos la gráfica a una hoja nueva, pero como objeto. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? No. Perfecto. Ahora sí, vamos a irnos a la hoja gráfico de línea, por favor. Y vamos a activar la vista, porque también ahí está desactivado. Para recordar un poco ahí lo que hicimos. Ok. Vista, view. Y activamos línea de cuadrículas, encabezado, y ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convertir esto en tabla. Entonces, para hacerlo rápido es un clic donde dice fecha.
Control Shift hacia abajo y Control Shift a la derecha. Y convertimos en tabla, ya sea en insert o insertar tabla o dar formato como tabla. El estilo es el que ustedes gusten. Solamente con que sea como tabla. Ustedes me dicen. Listo. Ok. En fecha. Disculpe, viene el diseño de tabla, es que me quedé en la selección de datos y como no me aparece en la parte de arriba, ¿cómo le puedo hacer? Me aparece hasta que le doy clic a File y luego me despliega todo, o Home y me despliega los... Ah, ok. La pestañita pasa esto. Se le doy un clic y así lo despliega. A ver, déjeme me regreso. Sí, pero necesito darle clic. Ok. Como para que se quede fijo. Ok, doble clic donde dice Home o Inicio y ya lo va a anclar. Doble clic en inicio y lo va a Inicio. anclar. Sí. ¿Sí lo hizo? Ah, ok, muy bien. Ahora sí. Seleccionar, bueno, le damos formato como tabla a todos los datos. El estilo es el que ustedes gusten. Realmente no hay un estilo aquí requerido. Nada más que se convierta como tabla. Si vemos la fecha se ve media rara porque empieza por el año, guión, y el mes y el día y el guión día. Entonces, ahorita se lo vamos a cambiar porque eso se nos va a ver bien raro en la gráfica. No puedo seleccionar los valores, o sea, las 3 columnas y convertirlas en gráfico porque tengo otra variable. Es decir, le voy a dar un clic en cualquier parte de la tabla y le digo insertar gráfico recomendado y me hace ahí un desorden porque tengo venta acumulada año 2 y mes. Entonces me está pues analizando los datos. Mejor lo voy a hacer de manera manual. Inserto la gráfica en una celda vacía, insertar, gráfico, y como ya sé que son líneas, pues escojo líneas. A mí me gustan líneas con marcadores, pero escojan la que ustedes quieran, línea 2D. ¿Hasta ahí está bien? Sí. Seleccionamos los datos. Seleccionar datos. Y le vamos a dar agregar. La primera serie del año va a ser venta acumulado año 1. Los valores, borro el 1 que está ahí. Y selecciono el primer valor hasta el último. Y le doy a aceptar. La segunda serie sería agregar o add. De nuevo, nombre de la serie sería ventas acumuladas 2, año 2, perdón. Y borramos los valores de la serie y selecciono el primer valor de las ventas acumuladas año 2, que es 249, el primero,
y hasta el último. Y le doy a aceptar. Ustedes me dicen. Sí. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es, en editar, primero seleccionamos, nada más le damos un clic donde dice venta acumulada año 1. Un clic para que esté seleccionado el primero. Y ahora sí, en editar en categorías, pues voy a seleccionar desde la primera fecha, que es el 1 de agosto, hasta el último, perdón, hasta el día 2 de octubre. Disculpe, ¿podría repetir eso? Sí, va. Seleccionamos venta acumulada año 1. Y ahora sí, en editar, donde dice categoría editar, vamos a seleccionar desde la primera fecha, que es el 1 de agosto, hasta el 2 de octubre. Ok. Gracias. ¿Verdad? Y vamos a ver algo medio raro. Si observan, no sé si en su Excel les apareció el siguiente error. Les puso YY081 o si les puso el año. Sí se ve igual. Lo puso O sea, Y. Ok. Quiere decir que regionalmente no reconoció el formato, no lo reconoció como año, pero Excel en alguna manera le dijo que eso refiere a un año. Por eso lo puso como Y. Dijo, ok. Le voy a dar a aceptar. Muchas gracias. Porque eso lo vamos, vean cómo pone la gráfica, se ve esta media fea. Entonces, eso lo vamos a arreglar directamente en la tabla de datos. Seleccionamos la primera fecha hasta la última. Botón derecho del mouse. Formato de celda. Y vámonos a personalizada para practicar un poco esto del formato. Borramos lo que viene ahí. Y lo vamos a poner de la siguiente manera. DD guión MMM guión. Si está en inglés sería YY, perdón. Y si está en español sería AA. En inglés, YY. Sí, la W no se me fue ahí. Esa no va. Se me fue. Me sonó el cerebro. Oye, por ejemplo, mi Excel es en inglés, pero si yo le quiero poner YY, no me marca el año. Le tengo Bueno, que poner AA. ok. Sí, porque a lo mejor el Excel está en inglés, pero el sistema operativo está en español. Ya. Le damos a aceptar. Y ahora sí, pues ya me lo pone visualmente, ya se ve mucho mejor. En la gráfica, si lo extiendo, pues ya se entiende más qué significa cada bolita. Otra vez para personalizar, ya me perdí. Ok, seleccionamos desde la primera fecha hasta la última. Botón derecho del mouse, formato de celdas. O format cell si está en inglés. Y nos vamos hasta personalizado o custom. Ajá. Y luego le borro todo, ¿verdad? Borramos todo, así es. Y le pongo día es DD. DD, guión,
pone el guión. M, o sea, 3 M's. No es que la mayúscula no importa. Es ¿verdad? igual, no importa. Ajá. Luego guión Y luego guión. Si le pone AA y pone 20, pues quiere decir que toma el año en español. Si le pone YY, lo está tomando en inglés. Sí, en español, en español. Ok. Sería AA. Como Pues, alcohólico anónimo. Doble A. Hay que decir marcas. Va. Y le damos Ah, aceptar. Ya. Entonces, esto que estamos haciendo, nada más lo puse para repasar el formato y ver que en gráfica nos ayuda bastante. Ahora, la gráfica está muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es diseño de gráfico, mover, pero la vamos a mover como objeto, no como hoja nueva. Como objeto en la hoja llamada gráfico de línea. Y le damos aceptar. Al parecer no la puso, pero debe de estar más o menos ahí por la fila 70. De vuelta a mover gráfico. Mover gráfico como objeto. Objeto En la hoja gráfico de línea. Ah, ok. Ya. O si se les familiariza, cortar y pegar. Oye, a mí me pasó algo medio curioso. Aparece la fecha 18 de septiembre y guión AA. Bueno, no lo reconoció, entonces podemos poner YY Ok. en el formato de la tabla. Sí, es que uno de los dolores grandes de cabeza de Excel son el contexto de la región. Si está en idioma, está en inglés, por favor, el Windows, pero a veces la región la configuran en Latinoamérica, entonces varía bastante. O el Excel en inglés. Y sí lo pasó en las 70 y tantos de la otra. Sí, no sé por qué el mover los gráficos cuando no hay nada, te lo avienta muy, muy lejos. Ya con el mouse la subimos. O si no, se les hace más sencillo es cortar y pegar. Realmente es el mismo efecto. Cuando mueves como objeto, cortar y pegar o mover como objeto es lo mismo. Ahora sí, si esto lo voy a presentar en una junta y la información la tengo aquí y no quiero que vean la tabla de datos, como esto es una tabla, regresamos a tipo de gráfico, le damos un clic. Y ahora sí, en diseño de tabla, vamos a buscar el botón Slicers o el botón insertar segmentación de datos. Y el campo que requiero es el campo que se llama mes. Lo activamos y le damos aceptar. ¿Puede repetir eso nada más, por favor? Ok. Tipos de gráfico, nos vamos y le damos un clic a la tabla. En cualquier parte. Observamos que se activa la pestaña diseño de tabla o herramientas de tabla, depende de la versión. Y hay un botón llamado insertar segmentos. Listo, ya quedó. Sí, ya. Entonces, ahí activamos el segmento de mes. Y como lo vimos el día de ayer, ese segmento realmente son los filtros. O sea, nuestra tabla, si lo seleccionamos, la tabla reacciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Botón derecho del mouse,
Nada más con un clic y se queda el que seleccionemos. Así. Sí, con un clic se queda el que seleccionemos. Mándeme. Me voy a regresar tantito. Es que le doy clic en la tabla. Ajá. Y no me aparece el diseño de tabla. ¿Está en español o en inglés? Pues en inglés. Ah, ok, ahí va. Permítame tantito, déjeme lo ubico. No me tardo. Debe de aparecer como... Dice Table Tools. Es una herramienta que está arribita. Dice Table Tools y abajo dice Design. Y el botón que vamos a ubicar está en un grupo llamado Tools. Dice Insert Slicer. Pues, por ejemplo, al darle un clic, nos dice qué slicer hay que insertar. Sería mes. Insertar segmento de datos, mes. ¿Les apareció ahí el segmentador? Sí. Sí. Perfecto. Como está seleccionado, acuérdense las bolitas que aparecen ahí al contorno, eso quiere decir que está seleccionado. Botón derecho del mouse, cortar. Y le damos un clic a una celda, botón derecho del mouse y la primera opción, pegar, que dice usar tema de destino. Voy a hacer en inglés. Cortar, cut. Me voy a gráfico de línea. Botón derecho del mouse, paste. Usar tema de destino. Ahí está. Y ahora sí, si selecciono agosto, pues la gráfica va a reaccionar a agosto. Septiembre, octubre. Septiembre, octubre. O, como habíamos visto ayer, si dejo presionado el mouse y recorro, puedo seleccionar varias. O con la tecla control, le doy un clic, dejo activada la tecla control y lo que hace es una selección. Si yo esto quiero que se vea bien, acorde, vean que al seleccionar el segmentador, me aparece una nueva pestaña llamada segmentación o herramienta de segmentación. O en inglés, Slicer Tools. Y en esas opciones, el de Slicer Tools, vienen los colores, si yo los quiero cambiar, los estilos, y viene una opción llamada Columns, que está en el grupo 1, 2, 3, cuarto grupo llamado Buttons en inglés, en español, botones, y arriba te dice columnas. Entonces, como en este caso, nomás tengo 3 variables, 3 datos, que es agosto, septiembre, octubre, le puedo decir, ok, en 3 columnas me pones el slicer. Y lo va a poner en una sola fila, pero en 3 columnas. Y ahora sí.
La parte de abajo, ¿cómo la pusiste? ¿Esta? Ah, sí. Es el diseño nada más en El vez de diseño estar... y le puse en 3 columnas para que lo pudiera observar ahí. Ah, ok. Ya le cambié el color verde, igual como está la gráfica. Entonces, ahora sí en la junta ya puedo presentar esta gráfica y puedo analizarlo por los segmentos. En este caso, porque tuve 3. Pero si tuviera más, pues ya lo puedo acomodar. ¿Dudas, comentarios? Todo bien. Y por ejemplo, si le quiero cambiar el color a una de las líneas, la tengo la línea con puntos, así como tú la tienes, que se pongan todos, ¿cómo le hago? Porque solo se me selecciona un puntito. Le puedo dar doble clic. Si le doy doble clic, ahí se selecciona uno. Ajá. Le doy un clic otra vez. Por ejemplo, le doy un clic a otra parte, a otra línea, y luego regreso. Y ahora sí, aquí me dice formato de la serie de datos. Ujú. Y ahora en marcador, me abre la opción de marcador. En relleno, voy a poner un color más rojo. Y ahí ya me los pone rojo. Si me voy a línea y le digo, lo quiero en un color naranja. Entonces, a veces sí es medio incómodo. Como es un objeto muy pequeño, y yo lo que hago es que le doy un clic y hago un poquito más grande la herramienta para ver qué es lo que está seleccionando. Porque puede pasar que nada más formato de punto de datos. Y ahí nada más es a un punto. Formato de serie de datos y observen que me aparecen marcadores y series. Porque yo tengo la gráfica que tiene los puntitos. Le voy a poner un estilo así de guión. Y la transparencia se la voy a poner más o menos así. Anda en la de octubre que están más separadas las gráficas. Ah, Las es cierto. rayas, perdón. Exactamente. Si es más cómodo. Ahí está. Sí, con un clic ahí ya se seleccionó todo. Ya casi estaba más complicado. ¿Dudas, comentarios? No. ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a guardar el archivo. Y le damos un clic a Conociendo Excel ahí en la plataforma para subirlo en donde dice vista participante para verlo todos igualito. Ahí está. Donde dice tipo de gráficas. Añadimos el archivo, la evidencia de hoy. ¿Era tipos de gráficas solo? Ah, sí, 1.1. 1.1, así es. Pero otra vez no En la plataforma le damos curso de Excel para que lo vuelva a cargar. Ya. Perdón, módulo 1, Conociendo Excel, disculpen. Va, gracias. Y ya lo subimos. Y vamos a utilizar la actividad que dice gráfico combinado. Con esta finalizamos el módulo 1 y la sesión.
Ustedes me dicen. Lo subimos en donde dice tipos de gráficos, ¿verdad? Así es. Sí, por favor, donde dice tipo de gráficos. En esta, tipo de gráficas. Añadir envío. Cuando me aparece, o sea, ya se supone que ya lo subí en envíos de archivo, Ujú. pero me aparece abajo la opción editar envío. Ya no, ¿verdad? O sea, porque ya No, se ya, subió. ya quiere decir que ya lo... Editar envío sería cuando si me equivocara o algo de archivo. En este Ah, caso, ok. Sí, ya me llegó la confirmación, creo, por correo también. acá. Listo. Gracias. No hay nada. Ahora sí. Nos iríamos al siguiente, dice gráfico combinado. La parte inferior, ahí aparece como que el tema que sigue. Gráfico combinado. Ujú. Aquí sí, descargamos el archivo. El otro ya lo podemos cerrar, ¿verdad? Sí, el otro ya. Para que el Excel no se cargue. Entonces, si observamos, aquí ya tenemos un archivo que ya me trae formatos, que es como lo que vimos hace ratito. Nada más que trae dos tablas, una tabla que pertenece a Saltillo y la otra pertenece a Querétaro. Las dos hablan de máquinas, las mismas máquinas en ambos lugares. La información que maneja son 10 de mantenimiento, pero volvemos a tener el problema de decenas con millares, decenas con millares. Entonces, si a mí me pidieran una gráfica para comparar la temperatura con la velocidad del motor, pues se vería medio feo. O comparar la presión con la temperatura, pues se vería también medio raro porque una cosa son la presión, PSI, y otra cosa es los grados. Entonces, para poder hacerlo bien, tendríamos que utilizar un gráfico combinado. Lo que hace es que te genera un segundo axis o un segundo eje donde ustedes pueden tener valores de decenas contra centenas, unidades contra porcentajes. Los porcentajes, acuérdense que son menores a 1. Entonces, ahora sí ya podemos evaluar. Normalmente en finanzas lo utilizan para comparar pesos con dólares. En producción sería los valores de la producción contra el porcentaje de las mermas, de las pérdidas, del scrap. Podemos utilizarlo para esos tipos de contextos. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a crear una hoja nueva. Y esta hoja la vamos a llamar velocidad. La canción. Versus motor. ¿Cómo la vamos a llamar? Perdón. Velocidad versus motor. Perdón, temperatura versus motor. Ahí se me fue la onda. Temperatura versus motor. Y la otra hoja va a ser temperatura versus presión. Ahora sí, nos vamos a traer dos gráficas, una referente a planta Saltillo, la otra planta Querétaro, y en la primera vamos a evaluar temperatura versus el motor o la velocidad del motor. Entonces, la forma más rápida sería hacerlo de la siguiente manera. Como tengo series de datos que no tienen relación, pues lo tengo que hacer con el botón seleccionar datos.
el primer paso sería insertar. Voy a comparar, entonces, gráfica de columnas o de barras y que me la ponga totalmente en blanco. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, gracias. Después vamos a ubicar en las herramientas del diseño de gráfico el botón seleccionar datos. O en inglés, en las herramientas de Chart Tools, Design, Select Data. Y la primera serie que vamos a agregar se va a llamar temperatura. Y borramos los valores de la serie. Y ahora sí, seleccionamos desde la primera temperatura hasta la última. Y le damos a aceptar. Segunda serie, agregar, sería velocidad del motor. Nombre de la serie, velocidad del motor. Y borramos valores de la serie y seleccionamos desde la primera velocidad hasta la última. O sea, muy parecido a lo que hemos hecho toda esta sesión. La clave está aquí en que seleccionemos la primera serie que quede en azul para poder agregar las categorías, porque la primera serie manda. Le damos un clic en editar categorías y ahora sí selecciono desde la máquina 1 hasta la 10. Y ahí tenemos la gráfica tal como la queríamos manejar. Le damos a aceptar. Y ahora sí, en aceptar, vemos que ya nuestra gráfica tiene el problema que habíamos hablado al principio, que es mezcló los datos. Por ejemplo, me puso 8000 grados. Entonces, lo que quiero hacer es definir quiénes son grados y quiénes son revoluciones por minuto. Los datos que tenemos. Para hacer eso, ¿ya todos estamos con esta gráfica? Sí. Sí. Gracias. Para hacer eso, vamos a seleccionar cambiar tipo de gráfico o change chart type. Y al último debe decir uno combo o combinado. Este sí lo traen todas las versiones del 2013 en adelante. Combo. Cuadro combinado, ¿no? O combinado, así es. Y nos dice lo siguiente, ok, tenemos la temperatura en azul y lo tengo en columnas agrupadas. Y te acabo de combinar otro gráfico que es de líneas, lo tengo con la velocidad del motor. Por eso nos puso ahí esa visualización. Nada más que visualizar lo que es velocidad del motor, le voy a decir, vete al eje secundario y vean cómo se transforman los datos.
que es ese, o axis, secondary axis, algo así dice. Y le damos aceptar. Y ahora sí, ya tengo un gráfico donde ya puedo ver en un eje los grados, que serían los azules, y las velocidades del motor representadas en una línea. Si yo lo quisiera cambiar, vuelvo a regresar, gráfico combinado, y en lugar de velocidad con motor, pues le puedo decir líneas con marcadores, o le puedo decir columnas, y pues, ahí me los va a juntar y se va a ver medio feo. Mejor líneas o áreas. Ya depende qué es lo que ustedes quieran mostrar en el gráfico. En el gráfico, ¿cómo podemos definir cuál corresponde a revoluciones por minuto y cuál Ok. corresponde a columnas? Muy buena pregunta. Eso lo podemos definir en diseño rápido, los que tienen la leyenda, o con el símbolo de más, donde dice leyenda, y ahí te agrega quién es el azul y quién es el naranja, o quién es la velocidad y quién es. Puedo agregar etiqueta de datos, pero voy a agregar etiqueta de datos yo y voy a quitar leyenda. Y voy a quitar ejes. Ah, no, perdón. Sí, los tengo que mantener, ejes. Control Z, Control Z, Control Z. Ahí está. Deshacer, deshacer. Si veo que está muy amontonado, pues quito las etiquetas. Y activo las leyendas. O tabla de datos, también es válido. Nada más tendría, voy a quitar la leyenda. Tendría que ser un poco más grande mi gráfica, más larga. Me la voy a llevar. Diseño de gráfico. Moverlo. Y lo voy a poner donde pertenece, que es temperatura versus motor. Entonces, como objeto en temperatura versus motor. Y ahí lo único, la voy a hacer grande. Lo único que tendría que hacer es, en el símbolo de más, agregarle un título del gráfico, porque este lo saqué de Saltillo. Y aquí ya puedo poner planta. Saltillo. ¿Cómo le agrego el título, perdón? Ah, en el símbolo de más, vemos la opción que dice título, perdón, título de gráfico. ¿Cómo era, No, cómo no era me para aparece. hacerlo? ¿Para cuál? No me aparece. ¿No aparece título de gráfico? ¿Está en español o en inglés? Está en inglés. Inglés, ahí va, permítame tantito, déjeme replico aquí en la gráfica. Es chart title. Chart title. Thank you. No te apareces porque lo tienes habilitado. Ah, no, ya me apareció, perdón, ya. Es que le piqué otra cosa. Ah, ok. Ahí está, chart title. Para llevarlo a otra página, ¿cómo era? Ah, seleccioné el gráfico. Sí. Aquí lo tenía. Es diseño de gráfico, mover gráfico. Lo tengo como objeto y ya nada más seleccioné la hoja donde va a ir. Temperatura versus motor. Lo único que me faltaría hacer sería
Planta saltillo desde operación hasta el último lectura de presión. Darle formato como tabla. Lo que hemos hecho. Y llevarme el slicer o el segmento. Y el que me interesa es mi variable cualitativa, que sería operación. Y hago exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Cortar. Lo pongo a un lado, pegar. Y ahora sí, si quiero el segmentador con 2 columnas, acuérdense que está en las opciones, 2. A ver, otra vez porque me perdí, discúlpame. Ok, sí, no, ningún problema. Primer paso sería convertir mi rango de datos en tabla. Una vez que ya lo haya hecho, le doy un clic en cualquier área, en cualquier celda de esa tabla para utilizar las opciones de tabla. Esa pestaña que aparece al final. Y utilizar el botón Slicer, Insert Slicer o insertar segmentación de datos. Ok. Y el único campo que voy a utilizar se llama operación. Control X o cortar. Control V o pegar. Y ahora sí, yo quiero seleccionar esas 3 máquinas, pues mi gráfica reacciona con esas 3 máquinas. Déjenme tomo la evidencia. Del día. Muchas gracias. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. ¿No? No, gracias. Entonces ya luego lo único que restaría sería hacer exactamente lo mismo con estas gráficas para comparar temperatura versus presión y es el mismo contexto. Se pudiera comparar la otra en una sola, pero como tenemos referente de los formatos de datos que nos están diciendo que unos son PCI, RPN o temperatura, ustedes lo pueden validar con el formato de celdas y ahí les dice qué es lo que contiene. Lo ideal sería hacer gráficos combinados para que en la serie, en los ejes, se vea lo que está evaluando, o en las etiquetas, o en la tabla de datos de las gráficas. Con esto concluimos el módulo 1 y mañana iniciamos con el módulo 2, ya entramos directamente en operaciones con fórmulas. ¿Dudas, comentarios? Muy bien. Gracias. ¿No? Bueno, entonces, Gracias. al contrario, gracias a ustedes. Nos veríamos el día de mañana. Buena tarde. Sí, buenas tardes. Igualmente. Gracias. Descansen.